Muy buenas tardes, presidente, con tu permiso. Bueno, tenemos hoy, para comenzar esta tercera sesión de este seminario, entre nosotros al profesor José Luis Bermejo Latre, que es un ya viejo amigo de la sección de Derecho Premial de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Pues tuvimos el honor de poderle escuchar hace ya, yo pensaba que era menos tiempo, el tiempo pasa muy rápido, hace 6 o 7 años, ¿no? En la sede de la Academia, en Marqués de Cubas, y hoy vamos a repetir, porque verdaderamente aquella conferencia fue estupenda y el título de la intervención de hoy, la retirada de honores en el orden jurídico español, pues es un asunto de, iba a decir, inquietante actualidad, con motivo de la entrada en vigor de la llamada Ley de la Memoria Democrática, que ha supuesto la revocación de 33 títulos nobiliarios otorgados por el general Franco, la supresión de la Orden Imperial de Diego de las Flechas, que de facto estaba cancelada porque hacía, obviamente, desde el año 75 no se concedía, pero que deja una serie de interrogantes que espero que el profesor Bermejo Latre pueda dar respuesta en cierta medida, porque también abre la posibilidad de la supresión, cancelación o retirada de todas las condecoraciones civiles y militares concedidas por el franquismo o durante el franquismo. No está dicho así en estos términos en la ley, pero porque el tenor de la norma es un tenor muy amplio, pero en principio así es. Esto, lógicamente, ha suscitado un cierto debate y ha puesto de actualidad, pues, una vez más, el derecho premial, que no solamente implica la concesión de honores y distinciones, sino también, en su caso, la retirada o revocación. Pues bien, el profesor Bermejo Latre, que es bolonio, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia en el año 2001 y profesor titular en la actualidad de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza desde el año 2005, con 3 sexenios de investigación reconocidos y un cuarto en trámite. Ha ampliado estudios en las universidades de París, de la Sorbona, en el Colegio de Europa de Brujas y en la Universidad de Harvard, y es especialista sobre todo en Derecho de Medio Ambiente y las disciplinas afines de protección del paisaje, patrimonio cultural y espacios naturales. Y, por supuesto, ha estado siempre interesado por esta parcela, como hemos dicho durante estos días, tan necesitada de atención y estudio como es el derecho premial. José Luis Bermejo Latre es hijo de un catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Bermejo Vera, que fue maestro de toda una generación de juristas aragoneses, para el que tengo desde aquí un emocionado recuerdo. He fallecido prematuramente hace unos pocos años. Y ya, pues sin más palabras de presentación, pues cedo el turno a nuestro invitado de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que estoy tremendamente complacido y honrado. Debo agradecer a quienes me han invitado a comparecer esta tarde aquí en esta Real Asociación de Hidalgos, que era una institución desconocida para mí, pero que basta acercarse a los perfiles en redes sociales para comprobar que su actividad, pues, es intensa, es además extensa en el estudio, la divulgación de esta materia del derecho premial, en la que yo me considero, pues, no un experto, pero sí un curioso, un estudioso. Una materia, esta del derecho premial, que, en fin, yo he sentido siempre inclinación por ella. Luego haré un pequeño relato personal para que puedan enmarcar las ideas que voy a tratar de transmitir, pero debo decir antes que cuando yo aquí estoy oficializando mi adhesión a la causa del derecho premial, es una de las pocas ocasiones que uno tiene, porque somos pocos los cultivadores, pero lo que es manifestar mi adhesión, esto lo hago a cada ocasión que puedo. O sea, no se trata solo de conferenciar, sino de diseminar, de demostrar el interés por todas estas cuestiones y de diseminar todas las ideas que a uno se le ocurren, que uno puede alumbrar cuando estudia todas estas materias. Y cuando esto sucede, cuando yo manifiesto mi
mi adhesión a la causa del derecho premial en público, en públicos que no son propicios, como pueda ser este, públicos interesados, públicos devotos, pues suelo ser objeto de chanzas o de desdén, porque se tiende a ver desde fuera el mundo del derecho premial pues como un poco menos que un pasatiempo, un divertimento, una frivolidad. Y yo, sin embargo, acabo oponiendo un argumento irrebatible, un argumento que termina de ser contundente. Cuando hago la comparación, por ejemplo, con aquella jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Estrasburgo, que ha llegado a equiparar el fenómeno del nudismo o a vincularlo con la expresión de un derecho fundamental como es la libertad ideológica. Claro, esto sorprende mucho cuando se cuenta, ¿no? Yo la enseñanza que quiero extraer de esto es que ha habido gente que en defensa de algo aparentemente tan banal como es exhibir la desnudez, ha gastado dinero, ha hecho esfuerzos, se ha embarcado en litigios, le ha puesto pleitos a su Estado para llegar hasta esas altísimas instancias y pasado mucho tiempo acabar demostrando que tenían razón, será porque es una cosa seria. Pues en la misma línea, por lo que luego diré, se sitúa toda la materia del derecho premial. En la misma línea. Estamos hablando de un asunto en el que se ventilan derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales son pues, lo más serio que tenemos en el ordenamiento jurídico, en cualquier ordenamiento jurídico occidental. Así que, hecha esta declaración de intenciones, sí que me van a permitir un pequeño relato personal, porque ha quedado claro que Fernando García Mercadal me honra con su amistad. Yo la verdad es que no sé a cuándo se remonta este alineamiento intelectual, este interés por la cuestión premial. Yo sí que, por circunstancias que no logro explicarme después de tanto tiempo, en su día compuse un trabajo para el libro homenaje jubilar a don Lorenzo Martín Retortillo, es mi abuelo académico, en el que dediqué un estudio a la intervención, a la relación que tiene la actividad administrativa sobre el derecho fundamental al honor. Será porque don Lorenzo pues, era una persona muy digna de recibir condecoraciones y distinciones, que luego, repasando su currículum, hemos comprobado que no ha tenido tantas, pero bueno, merecedor a ellas era. Yo creo que a raíz de eso, de los contactos con el recordado Juan Felipe Higuera, en realidad no sé cómo, también por vínculos comunes a través de Alberto Montaner, Fernando pues, debió leer aquel trabajo, le debió parecer interesante que se explorase el derecho premial desde esa perspectiva jurídico-administrativa, y a partir de ahí pues, hemos estado compartiendo reflexiones, inquietudes, hemos tenido conversaciones, nos hemos cruzado cartas, hemos estado en desacuerdo en algunas ocasiones sobre algunos aspectos objetivos del derecho premial, pero han sido más los acuerdos, y el hecho es que ahora me encuentro aquí pues, para compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre la retirada de honores que como ha dicho Fernando, pues no están alumbradas de repente, sino que se remontan a un tiempo atrás. Lo que me ha dado la oportunidad, esta invitación, es de poder madurarlas, coleccionarlas, enriquecerlas, actualizarlas con el sentido de los tiempos actuales, de lo que ahora también diré, y de estructurarlas, con la idea de presentar pues, un discurso lógico, encadenado, que surta también de soluciones para algunos de los problemas prácticos. Cada día son más, esto yo se lo puedo contar a mis alumnos en la facultad, que cada día hay más problemas prácticos relativos a la cuestión premial. Son asuntos que se ven en la jurisprudencia, son asuntos que se ven en los medios, asuntos que preocupan y que, por lo tanto, merecen todo nuestro interés. Así que esta es la propuesta, y ya, sin más dilación, paso a compartir con todos ustedes estas cuestiones, estas reflexiones. Pero no podría abordarlas desde un punto de vista
puramente técnico sería perder una ocasión dorada. El pasar a enunciar pues, cuál es el objeto de la actividad premial, cuáles son sus manifestaciones, dónde puede haber patologías, dónde está habiendo esas patologías y cómo se deben abordar desde el punto de vista del procedimiento, de la aplicación de las causas de invalidez generales del derecho público. Por cierto, también me referiré a qué sucede, cuál es el problema añadido cuando estas retiradas de honores se centran en distinciones, galardones, premios otorgados a personas ya fallecidas. Todo esto, si yo lo expusiera de una manera neutra y aséptica, puramente técnica, pues entiendo que tendría su interés. Quizás no justificaría todo el tiempo que se me ha asignado y que ya estoy peligrosamente consumiendo, si no fuera porque se enmarca en un contexto sociocultural del máximo interés, que suscita la máxima preocupación. Yo creo que aislando la cuestión de la retirada de honores del contexto sociocultural y político que estamos viviendo, no se llegan a entender la extensión y la incidencia de todos estos problemas jurídicos. Y es que, lo comentábamos en la entrada, al inicio de la sesión, que es un mal de nuestra sociedad actual. Es un fenómeno que afecta sobre todo a las sociedades occidentales, que tiene que ver con la posmodernidad, que tiene una matriz anglosajona, notablemente americana, pero que en su estirpe está la filosofía marxista, en su versión leninista. No es que esté haciendo una crítica, estoy exponiendo hechos objetivos. Se pueden apreciar claramente las líneas de pensamiento que subyacen a esta corriente de pensamiento que se ha venido a significar en torno al término woke o wokismo. El término woke tiene que ver pues, con el despertar de una conciencia, de una mala conciencia del pasado esclavista y racista de aquella sociedad, la americana, que en un momento dado pues, tuvo que expiar esos pecados colectivos, pero en un momento dado ese proceso de expiación fue más allá, se abrió a otras realidades, de tal manera que ya no fue solo el fenómeno del racismo, sino cualquier experiencia del pasado que no esté perfectamente alineada con los postulados del presente en los que se expresa la corrección política, pues parece ser pasto de la revisión. El revisionismo histórico, por lo tanto, es un efecto inducido de mayor amplitud que el mero movimiento woke. Y del revisionismo histórico, se puede llamar de muchas maneras, el presentismo, la cultura de la cancelación, pues de ese clima intelectual, propiamente dicho, es donde entronca, donde se ancla todo este fenómeno puramente técnico, pero que tiene una honda raíz ética, que es la de la retirada de honores y distinciones. Y claro, uno tiende a plantearse si el revisionismo histórico es un fenómeno estrictamente de nuestro presente y que arranca solo de los años 60 del siglo XX y que está cobrando ahora, pues, con la legislación memorialista, un auge renovado. Y la respuesta ha de ser negativa, porque la verdad es que, contemplando la historia, pues uno se da cuenta de que ya los romanos practicaban la damnatio memoriae, que era muy criticada por Tácito. Una de las instrucciones que me dieron, hago un pequeño paréntesis, era la de escribir, la de redactar el texto de la ponencia. Yo pensaba que éramos más amigos, pero no, se han empeñado en hacerme trabajar. El caso es que voy a pasar por encima de muchos detalles porque confío en que podrán acceder al texto cuando esté publicado. La cita de Tácito, he tenido la ocasión de recogerla porque es bien expresiva, como hace más de 2 milenios. Ya en aquellos momentos había woke y había contra woke. Había una crítica bien fundada a todos estos procesos
de reversión de la historia. No es solo que la damnatio memoriae fuera una experiencia de la antigüedad, sino que, pasando por alto de muchos otros detalles, en las leyes de partidas encontramos una figura que los historiadores aquí presentes, hay algunos que lo son del derecho, no me dejarán mentir cuando me refiera al llamado juicio de residencia, una práctica revisionista, propiamente revisionista, no una práctica jurídica, sí juridificada, pero no jurídica, sino más bien de tacha de la reputación, de escrutinio del quehacer de aquellos cargos destinados en Indias que, concluido su desempeño, eran obligados a sufrir un proceso, como digo, de escrutinio de todo su desempeño, sin audiencia, sin asistencia letrada de ningún tipo, con obligación de residir hasta que se depurasen todas sus responsabilidades en Indias y solo hasta que se hubiera consumado momento en el cual podían retornar a la península. Si damos otro salto más en el tiempo, y este será el último, lo prometo, nos colocamos en la antesala de la etapa constitucional. Uno de los artículos más desconocidos, más soslayados en la lectura de nuestra Constitución es el 26, el artículo 26, que para los que somos nativos a la Constitución, por decirlo de alguna manera, pues nos parece muy chocante. Pero quienes han vivido la etapa preconstitucional, por ejemplo, ocupando un puesto en la función pública, pues comprenden mejor el sentido de la prohibición que se encuentra en ese artículo 26, la prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la función pública. Los tribunales de honor, no tengo que explicarlo un poco por las condiciones sociodemográficas que veo en la sala, no es necesario descender a muchos detalles, pero eran una figura hoy proscrita, pero en aquellos momentos muy en boga. No fue una figura alumbrada durante el franquismo, sino que es perfectamente connatural al mundo del empleo público español. Estos tribunales eran la expresión del fenómeno revisionista también. A su modo, en versión del siglo XIX-XX, en los tribunales de honor lo que se hacía era juzgar, de nuevo, sin audiencia, sin procedimiento, por parte de pares, sin sustento en acusaciones formales y, por supuesto, sin posibilidad de rebatir las condenas o sanciones que de ellos se derivase, el desempeño de compañeros funcionarios. Por lo tanto, si en la Roma antigua, en la Roma clásica y en la imperial, en la Edad Media y en los siglos XIX y XX hemos tenido experiencias revisionistas, cabe decir que la retirada de honores que ahora está tan en boga no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno revisionista, pero que tiene un linaje bastante antiguo. Bueno, yo creo que esta precisión histórica era importante para poder comprender lo que viene a continuación. Yo he querido, como he dicho, estructurar la sesión en torno a una serie de temas que son relativamente simples. El primero es el objeto de la actividad premial y su relación con el derecho fundamental al honor. Aquí lo que quiero demostrar es que hablamos de cosas serias. El segundo es la reversibilidad del otorgamiento de honores. Yo creo que no estamos en condiciones de negar la mayor, es un hecho, incluso está jurídicamente previsto que los objetos premiales, honores, por sintetizar, yo los voy a llamar honores, cabrían muchas denominaciones, pero creo que la palabra es bastante expresiva, lo mismo que se dan, perdón, no lo mismo que se dan, pero como se dan, también se pueden retirar, es como cualquier otra figura del derecho es, digamos, transitiva en cierta manera, y quiero afirmar la legitimidad de la posibilidad de retirar honores y distinciones. En tercer lugar, quiero hacer mucho hincapié y quiero perder unos minutos en demostrar jurídicamente, con argumentos de derecho, quiero decir, que estas retiradas, en caso de abordarse, exigen unas formalidades
que podemos sintetizar en el procedimiento, en la figura del procedimiento. Es necesario un procedimiento en el seno del cual va a ser fundamental el respeto a un derecho que, si bien no es un derecho fundamental, como pueda ser el derecho al honor, es un derecho accesorio de ese derecho fundamental. Me refiero al derecho de audiencia, al derecho de interlocución, al derecho de defensa de la propia posición jurídica de las personas que son un día distinguidas y al día siguiente despojadas de esa distinción. Y hablando del procedimiento de retirada, querré también referirme a la necesidad de que estos actos de deshonor, de alguna manera, o de reversión de las dignidades, estén sujetos a una serie de condiciones sustantivas, fundamentalmente causas. Tiene que haber causas. No puede ser casual la retirada de un honor, de una distinción, sino que tiene que ser causal, no casual, pero sí causal. Y estas causas pues, pueden ser estructuradas conforme a distintos criterios o principios, quizás esto ya sean detalles técnicos que no nos deberían ocupar demasiado, pero que considero que son importantes. Y lo que querré mostrar en su momento es cómo el derecho premial, que está todavía en una fase muy germinal, que presenta algunos defectos de dispersión, de asistematicidad, pues debería tomar cartas en el asunto, debería reformarse para lograr que estas causas para la retirada fueran alineadas con lo que son las causas de invalidez reguladas con carácter general en la legislación de procedimiento administrativo. Me referiré también, lógicamente, a los problemas que plantea la retirada de honores por mandato legal, notablemente la legislación memorialista, pero no solo. Veremos cómo hay otras experiencias, como del Código Penal, de la aplicación del Código Penal, se derivan consecutivamente, directamente, sin solución de continuidad, los deberes de retirar estos honores. Y finalmente me referiré a la cuestión tan espinosa de la retirada póstuma de honores y distinciones. Y con esto yo creo que ofreceré pues, esa visión lineal y comprensible de este fenómeno que ya digo que va a más, tristemente va a más. Bien, empezamos entonces, o empezaré dedicando una pequeña reflexión al objeto de la actividad premial. Yo creo que en un foro como este y después de las sesiones que ya se han tenido en el contexto de este curso, pues huelga referirse a cuáles son las expresiones de la actividad premial. Honores, dignidades, distinciones, condecoraciones, premios, galardones, títulos, pueden ser también nobiliarios, recompensas militares, referencias toponímicas, dedicatorias de vías públicas, de monumentos, de edificios singulares. Hay muchas especies del derecho premial, unas son lo que podríamos llamar honores y dignidades duras y otras más blandas, más informales, si se quiere, pero todas ellas son, al fin y al cabo, la expresión de la llamada simbólica de Estado. Esta expresión, debo su conocimiento a los escritos de Fernando García Mercadal, que la toma a su vez de Schramm, y que es pues, muy significativa. La simbólica importa. Yo siempre he tenido una inclinación por todas las cuestiones premiales, incluso desde antes de conocer toda esta dialéctica del derecho premial, como amante de la historia, como amante del arte y sobre todo como persona confiada en que el bien es posible y que hay que promoverlo, pues creo que la simbólica de Estado es un factor fundamental de promoción del bien público y soy entonces un ferviente precursor y seguidor, delante, detrás, al lado de toda esta batería de medidas que se desprenden del derecho premial. Y como digo, esta batería de medidas es multiforme, es polifacética. Todas ellas merecen atención en sus distintas expresiones. Pero sobre todo merecen atención porque en su sustrato, en su base, de lo que se trata,
a la postre, lo que se está ventilando es el manejo de un derecho fundamental, el derecho al honor. Si no se entendiera así, pues la actividad premial, me refiero solo a los honores civiles, tengo necesariamente que dejar al margen la cuestión de los títulos nobiliarios y de las recompensas militares, aunque cabría extraer similares conclusiones, pero solo centrándonos en la cuestión de los honores civiles, pues podríamos contemplarlo como una expresión más de la actividad de fomento honorífico que desempeñan las administraciones públicas, los entes, los órganos, diversos organismos del ámbito del poder público, no solo administraciones, sino también otros organismos oficiales. Y bien, pues lo podríamos tomar, como he dicho antes, pues como una curiosidad, como un exotismo o como una cuestión puramente accesoria o cosmética. Y sin embargo, insisto en que el objeto de esta actividad premial, más allá del fomento honorífico, es la promoción, la defensa, el engrandecimiento de un patrimonio moral que al fin y al cabo está bajo la cobertura del artículo 18 de la Constitución y no solo, también del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, se trata de un derecho fundamental que no ha sido inventado ni recreado por nuestro derecho patrio, sino que en otros textos de derecho internacional también está presente. Por cierto, abro otro paréntesis, es curioso que la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que pasa por ser pues, el Bill of Rights, la gran colección, el gran listado de nuestra identidad jurídica europea, omite cualquier referencia al derecho al honor, pero no así la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por supuesto, nuestra Constitución. Hablamos, por lo tanto, de un derecho fundamental, una actividad administrativa, la de fomento honorífico, que está en la serie que en su día alumbrase Jordana de Pozas, cuando nos enseñó que la actividad administrativa, que las administraciones públicas se expresan mediante la policía, el servicio público y el fomento, y que estas técnicas son intercambiables y que los objetivos sociales, de transformación social, de gobierno de la sociedad, se pueden cumplir recurriendo a cualquiera de las tres. La policía como regulación, inspección, sanción, control, el servicio público como prestación de servicios materiales, de beneficios de carácter económico a la ciudadanía, pero también el fomento como estímulo de conductas provechosas para la colectividad. Pues bien, efectivamente, la actividad premial, el derecho premial es justamente eso, una subespecie del fomento honorífico, con el añadido de que, por ejemplo, una subvención pública pues es muy beneficiosa, sobre todo para el que la recibe, pero no pasa de ampliar el patrimonio económico del beneficiario. Sin embargo, una actividad premial, el otorgamiento de una distinción, la concesión de un título, el ingreso en una orden, lo que hace es inmediatamente influir, ampliar el patrimonio moral y, por lo tanto, enaltecer, ennoblecer civilmente, ensanchar la esfera jurídica fundamental de las personas. Esto no se puede pasar por alto. Yo pienso que esta es una cuestión suficientemente delicada. Y por eso, justamente, cuando la actividad premial de las administraciones públicas se expresa, y lo hace con relativa frecuencia, a lo mejor en los últimos tiempos, no tanto en cuanto a los honores que he llamado antes como duros, el otorgamiento de distinciones o el ingreso en órdenes, pero sí en honores blandos, como pueda ser pues, la denominación de calles o la atribución la realización de homenajes en favor de ciertas personas. Al fin y al cabo, cualquiera de las disfunciones que puedan ocurrir en esta actividad, que materialmente es administrativa, subjetivamente lo es, porque proviene de entes, de organismos vinculados al poder público, cuando digo se manifiestan estas patologías, pues las vías de defensa de ese derecho, que como he dicho es un derecho fundamental, emergen con toda su brillantez y con toda su potencia. Normalmente las vías de defensa del derecho al honor son dos. La vía civil, pero claro, esta es transitable solo cuando los conflictos se presentan entre particulares. Sin embargo, cuando el conflicto
proviene de esta actividad mal ejercida, ejercida deficientemente por parte del ente concedente de un honor, de una distinción, pues es la vía judicial contencioso-administrativa la que procede, como digo, a activar los resortes judiciales contencioso-administrativos. ¿Qué se puede obtener entonces de una defensa en esa vía judicial administrativa del derecho al honor? Pues una declaración de la existencia de una vulneración al derecho, por lo tanto de la ilegalidad, de la ilegitimidad de esa actuación, un mandato de cesación de la conducta vulneradora de esa lesión, pero también eventualmente un reconocimiento del derecho del lesionado a la reparación. Y, por ejemplo, he dicho que no trataba en esta pieza de los honores militares, pero la experiencia de los honores militares revela que no son pocas las recompensas que se obtienen por mandato judicial. Medallas militares que son jueces de lo militar quienes las conceden y no las Fuerzas Armadas. Bien, esta compensación, que puede ser moral, puede ser una reparación moral, y lo normal es que con eso baste, nos encontramos que si añadimos a la ecuación la cuestión de la indemnizabilidad de los daños morales, tal y como se entiende en la jurisprudencia contencioso-administrativa, resulta que el derecho al honor es también monetizable. Es en principio una fracción del patrimonio moral, pero puede tener cuantificación económica. Y por lo tanto podemos encontrarnos con que estas patologías en el derecho premial acaben derivando en el deber público de satisfacer indemnizaciones económicas a los particulares damnificados. Esto no tiene que ser raro porque, como es sabido por todos, en la medida en que la legislación, la ley española, concretamente la ley del baremo para el seguro de tráfico de vehículos a motor, recientemente reformada, contiene reglas para la determinación exhaustivas y taxativas de cosas tan aparentemente intangibles e incalculables como es el valor de una vida humana, pues no va a ser menos la posible cuantificación también de algo tan evanescente como es el derecho al honor. Por lo tanto, yo creo que van quedando claras las ideas de que el derecho al honor está implicado, el derecho al honor puede ser lesionado y allí donde se lesione, por cualquiera de las patologías que ahora diremos, puede emerger la posibilidad de impetrar una reparación que a la postre puede ser también económica. Bien, no obstante, la retirada de honores y distinciones, como he apuntado al principio, es posible. No podemos negar una evidencia. El otorgamiento de honores es un fenómeno reversible y así es y así debe ser. Puede ser incluso sano, que el derecho, decía, puede ser sano, que el derecho contemple y hasta permita la retirada de honores previamente otorgados. En sí mismo, una retirada de un honor supone una lesión al derecho al honor. Pero ¿por qué no toda retirada de un honor puede ser lesiva para el derecho al honor en la medida en que prediquemos de ella su carácter jurídico, es decir, su condición de no antijurídica? Perdón por la doble negación, puede ser un poco alambicado el argumento, pero lo que quiero enfatizar es que una retirada de una distinción lesiona indudablemente el derecho al honor, pero en algunos casos puede estar justificada incluso por el derecho. Ahora bien, de lo que se trata es que esta justificación sea evidente, que esta justificación esté amparada en una norma legal, que no sea arbitraria. La interdicción de la arbitrariedad de todos los poderes públicos está recogida también en la Constitución. Por lo tanto, será posible esta retirada de un honor cuando esté expresamente prevista en una norma jurídica.
Luego podremos discutir si esta norma jurídica debe ser de un rango o de otro, si debe ser una norma jurídica general o especial, si debe ser una norma jurídica redactada con detalle, previendo todas las incidencias y todos los supuestos en los que quepa acometer esta retirada, o puede expresarse en términos más laxos, pero lo que sí que creo que debe quedar claro es que la retirada de honores debe estar prevista con un mínimo de densidad normativa que permita reducir la arbitrariedad. Siempre, como en toda potestad administrativa, y la de revisión de una distinción lo es, tiene que haber un margen de discrecionalidad, pero esta discrecionalidad tiene que poder ser controlada y, en todo caso, tiene que ser reducida, sobre todo cuando hablamos de afectación a derechos fundamentales. Por lo tanto, las causas deben estar tasadas. No voy a aventurar aquí con qué nivel de detalle. Tiene que haber siempre motivación a la hora de abordar esta retirada. La retirada de honores debe ser también discutible, debe ser objetable, debe ser impugnable de alguna manera. Tiene que haber algún trámite de interlocución con los antes beneficiarios y luego deshonrados. Y, en todo caso, la normativa debería prever cuáles son los efectos de esta retirada. No basta con decir que formalmente extender un papel que se despoja a una persona de un título, sino que hay que hacer algo más, hay que ir un poquito más allá, hay que predicar efectos de esa retirada y decir desde cuándo se le despoja del título, qué se debe entender durante el tiempo que esta persona ha ostentado ese título o esa distinción. Subsisten algunos efectos de ese momento durante el cual la distinción ha pervivido, o, por el contrario, han quedado extinguidos radicalmente, por no hablar luego de la cuestión de la pura falerística de las condecoraciones, si deben ser o no retornadas en el caso de una orden, por ejemplo, pues todas las medallas, las condecoraciones en su expresión falerística, si deben ser retornadas a la orden. Bien, son cuestiones que deben estar o deberían estar bastante claras para todos y que, sin embargo, contemplando la dispersa y multiforme normativa premial española, pues lo que se advierte es que hay una situación regulatoria bastante precaria. Yo creo que, teniendo a mi lado a Fernando García Mercadal, seguro que estoy lloviendo sobre mojado en esta cuestión. Ahora bien, que el derecho premial español, la normativa reglamentaria fraccionaria que está, él la tiene coleccionada y publicada y todos acudimos a leerla con interés, y es por eso que podemos extraer estas conclusiones. Que sea insuficiente no quita para que no haya una serie de reglas y principios legales superiores que, en todo caso, siguen irradiando su fuerza y, por lo tanto, pueden permitir la búsqueda de soluciones a los problemas. Es decir, que yo no encuentre unas causas tasadas en un reglamento de una orden para proceder a una retirada, o que yo no tenga claro si las condecoraciones deben ser devueltas o no. Eso no quita para que yo no pueda hacer una pequeña indagación jurídica en la normativa de cobertura y encontrar soluciones y dar respuesta a todos estos problemas. Por cierto, si alguna vez se planteaba en la doctrina, Fernando lo ha hecho, la viabilidad de una norma de cabecera que de una vez por todas pues pusiera orden en estas cuestiones, yo creo que hay una demostración empírica, fáctica, de que esto es posible. Es el ROF, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Entes Locales, que hoy por hoy, y es verdad que solo para las entidades locales, pues cumple esa función de norma de cabecera. Es una norma reglamentaria, se aplica solo a los honores y distinciones de los ayuntamientos, cabildos, diputaciones provinciales, y es verdad que es una normativa pues muy escueta y que deja las cuestiones abiertas, pero justamente es la puerta abierta a que en ese mismo texto se pueda, digamos, enriquecer esos preceptos para ofrecer soluciones. Ese es uno de los argumentos, el argumento empírico. Luego hay un argumento dogmático, y es que, volviendo otra vez a la Constitución, en el artículo 149.1, la cláusula primera, que sin ser un título atributivo de competencias, sí que es
una habilitación al Estado para que adopte las disposiciones, en este caso serían legislativas, necesarias para equiparar nuestro quantum de derechos para que sea un quantum de derechos igualitario en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el Estado podría armonizar desde un punto de vista legal todas estas legislaciones de carácter reglamentario que están dispersas, jalonando nuestros repertorios normativos. Bien, pero volviendo a lo que les estaba contando, hay soluciones, por lo tanto, estas soluciones a los problemas de la retirada de honores probablemente no las encontremos todas en la normativa fragmentaria, pero podemos acudir a otro sitio. ¿Y cuál sería entonces ese otro sitio? Pues bien, indudablemente vengo de donde vengo, pues soy profesor de Derecho Administrativo y bueno, es una desviación profesional cada vez que puedo poner sobre la mesa la legislación procedimental. La Ley del Procedimiento Administrativo, pues que por su título pues es una norma muy gris, ¿verdad? Muy burocrática y que aparentemente carece de interés, pero que en algunos de sus preceptos pues contiene, la verdad es que soluciones casi taumatúrgicas, a veces hasta demasiado, por lo que enseguida voy a decir, ¿no? Uno se acerca a esta ley y se da cuenta de que hay artículos que están redactados con la sabia práctica de quienes escribieron el Código Civil, con ese lenguaje casi literario, un poco místico en algunas ocasiones. Me voy a referir en concreto y lo demostraré al artículo 110. Cuando hago este parangón entre la banal Ley de Procedimiento Administrativo y nuestro sacrosanto Código Civil decimonónico. Bien, es en esta ley, en la Ley de Procedimiento Administrativo, donde encontramos estas soluciones. Porque las causas esas que yo estoy echando de menos, oiga, en algún lado tendría que haber un listado de supuestos en los que se pudiera amparar una retirada de una distinción y no salirse de ahí. Bueno, pues eso está justamente en los artículos 47 y 48 de esta ley. No solo porque, como he dicho antes, en otras leyes especiales, por ejemplo el Código Penal, que es una ley especial, o en la reciente legislación memorialista, no solo en la Ley de Memoria Histórica de 2007, sino recientemente también en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, también encontramos causas tasadas que habilitan la retirada de honores. Podrán ser más o menos criticables, podrán ser tenidas por oportunas, por convenientes, pero el hecho es que por lo menos ahí están expresadas. Eso dota de certidumbre a nuestro sistema. Esto impide cualquier ejercicio arbitrario de la retirada de distinciones. Bien, las causas están, por lo tanto, y yo, pues como digo, las estructuro en tres. Una sería la propia renuncia del interesado, que puede ser espontánea o puede ser forzada por una situación de contexto donde se haga opresivo el seguir manteniendo el título que es reprobado por todos a tu alrededor, pues llega un momento en que renuncias a la distinción y casi te honra el poder expresar esa avenencia con el sentir general renunciando a ese honor. Pero esta no es la que más interesa. La que interesa es la que plantea problemas jurídicos como es la de la invalidez y la de la retirada por mandato legal. Vamos con la primera, la retirada por invalidez del acto concesional, es decir, el supuesto en el que una distinción que ha sido otorgada, en un momento dado se advierte que se ha hecho con algún vicio de ordenamiento, que se ha hecho en infracción de algún precepto o principio jurídico. En este sentido, la invalidez del acto concesional, el hecho de haber otorgado indebidamente una distinción, pues puede ser una invalidez determinante de una invalidez originaria o sobrevenida. En un momento dado se puede comprobar que en su momento, cuando se otorgó la distinción, pues habría sido inviable. O por el contrario, en este momento, en un momento dado, se puede constatar la inconveniencia o la ilegalidad de mantener esa distinción. La invalidez del acto concesional puede ser también radical u originaria. Bien, esto tiene menos interés.
Pero en todo caso, lo que está claro es que acudiendo a esos preceptos, artículos 47 y 48 de la ley, pues nos encontramos que ahí están las causas. Justamente, en abstracto, por ejemplo, los actos administrativos en general son inválidos pues, cuando son imposibles materialmente, cuando derivan de la comisión de delitos, cuando lesionan derechos fundamentales, cuando se otorgan en ausencia total de procedimiento, cuando quien los otorga es materialmente incompetente, cuando si es un órgano colegiado ha sido convocado irregularmente o no se han formado las mayorías o ha habido incidencias graves que pesen en la formación de la voluntad y notablemente también cuando se adquieran derechos contra legem careciendo de los requisitos esenciales para su otorgamiento. Si todo esto lo traspasamos al ambiente del derecho premial, nos encontramos con que no es raro, por ejemplo, y aquí ya paso a leer algunos extractos de la normativa premial menor, que con posterioridad a la concesión los interesados realizaran actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de su otorgamiento, o cuando el galardonado se haya comportado con deslealtad hacia la entidad otorgante o haya realizado actos u omisiones perjudiciales o nocivos para sus intereses. Estas cuestiones, con mayor o menor acierto, a lo que se reconducen es a la inviabilidad de la adquisición antijurídica de derechos por carecer de requisitos esenciales. Es decir, todo esto que dice la normativa premial menor se puede traducir en uno de los renglones del artículo 47 de la ley. Y así, por no fatigarles, pues iríamos repasando una por una y encontraríamos que hay justamente especies, ¿no? El otorgamiento o la recepción de una distinción previa falsificación del currículum vitae del solicitante, si es el caso. Estaríamos en el supuesto del acto viciado por la comisión de un delito. No digamos ya si la concesión deriva de la comisión de un delito de corrupción por parte de los entes, de las personas que sirven al ente otorgante. O, por ejemplo, una distinción otorgada de plano, o una distinción otorgada por un órgano materialmente incompetente, o directamente una distinción inexistente. Yo aquí pues, quiero evocar el discurso de ingreso en la Real Academia de Amadeo Martín Rey, que otra de las enseñanzas de Fernando García Mercadal ha sido abrirme al mundo de los cultivadores, de los expertos en derecho premial y singularmente la figura de Amadeo Martín Rey, que en las páginas 292 y siguientes de su discurso de ingreso pues contiene un relato impagable de todas estas órdenes y condecoraciones falsificadas, recreadas, que han sido utilizadas impúdicamente por tantas personas a lo largo de nuestra historia reciente. Pues esas órdenes inexistentes, esas condecoraciones inventadas, son fácilmente reconducibles a la causa de nulidad del acto de contenido imposible. Es que es imposible porque no existe. Por lo tanto, quien la ostenta, pues digamos que no tiene ningún derecho a ello. Bien, no obstante, hay otra especie, 10 minutos, pues creo que no los agotaré, pero por lo menos 2 emplearé en enseñar una pequeña galería gráfica que creo que aliviará un poco el tedio de la impartición. Quería hablar de la segunda causa tasada que puede determinar la retirada de honores, que es la aplicación de un mandato legal. ¿Qué sucede cuando de la aplicación directa de una ley, de una norma con rango legal, deriva el deber del ente otorgante de proceder a la retirada? Queriendo o no, el hecho es que ahí la voluntad del ente otorgante está completamente sustituida por el cumplimiento de un mandato legal. ¿Y esto cuándo sucede? Pues como he anticipado antes, por ejemplo, cuando aplican los artículos 41 y 42 del Código Penal, que imponen la retirada de honores como la consecuencia obligada de una condena penal, la condena de inhabilitación absoluta o la condena de inhabilitación especial. La inhabilitación especial plantea una serie de problemas añadidos, porque tal como está redactada
en el código es un poco deficiente, deja algunos espacios a la interpretación, pero la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena es absolutamente inexorable, produce la privación definitiva de todos los honores del penado, incluidos los cargos públicos electivos, por lo tanto, también los honores vinculados o no al ejercicio que se ha reprochado, al ejercicio profesional que se ha reprochado del penado. Todos los honores, por lo tanto, no solo los que le sean anejos al cargo público del que sea privado, serían también objeto de despojo por mandato legal. Como digo, aquí ya no cabe discrecionalidad, ya no cabe plantear el ente otorgante si puede o no retirar, sino que tiene que hacerlo velis nolis. Sin embargo, tiene una naturaleza un poquito diferente la retirada de honores predeterminada por la legislación memorialista. Aquí me van a dejar introducir un pequeño sesgo personal, la torpe y malhadada legislación memorialista, por lo menos en lo que se refiere a este aspecto. Porque la primera legislación memorialista, la Ley de Memoria Histórica, se expresaba en positivo, es verdad que ordenaba ya la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativos de la exaltación personal o colectiva, de la sublevación, de la guerra civil y de la represión, e incluía también la retirada de subvenciones, pero exceptuaba las menciones de recuerdo privado y no iba más allá. Sin embargo, la versión actual, la Ley de Memoria Histórica, es mucho más prolija, mucho más exhaustiva, pero técnicamente, sin embargo, pues no mejora mucho las cosas. Hasta el punto de que llega a ordenar la exhumación de restos mortales, cosa que me parece absolutamente ultrajante. Siquiera en esto tendríamos que estar de acuerdo todos. El muerto ha podido ya pagar en vida y con la tacha de su reputación pues todos los pecados civiles que hubiera podido cometer, pero el caso es que no es que ya no pueda defenderse, es que ha recibido la máxima sanción, ¿no? La sanción del fallecimiento. Es una sanción que proviene de una autoridad indiscutible. Bien, por esta y por muchas otras razones en las que no voy a entrar, la legislación memorialista, el caso es que recoge en un ramillete de artículos todas estas especies de retirada de distinciones. Bien, el gran problema técnico es que remite el procedimiento, remite el modo de proceder a estas retiradas a los procedimientos correspondientes y no dice cuáles. Por lo tanto, aquí nos cabría plantear, y con esto ya terminaré, cuáles sean estos procedimientos. Pues de nuevo, recurriendo a la Ley de Procedimiento Administrativo, nos encontramos con que el procedimiento no puede ser otro que el de revisión de oficio. Por inercia solemos referirnos a la revocación, pero la revocación en nuestra legislación administrativa solo procede para el despojo, para la retirada de actos desfavorables, de actos de gravamen. Cuando lo que se pretende despojar es de un acto que ha beneficiado, que ha ampliado la esfera jurídica de un particular, es inevitable reconducirnos a las 4 vías posibles, de las 4 vías posibles, a las 2 primeras, que son la revisión de oficio y la declaración de lesividad. Y son muy exigentes y son latosas. El procedimiento de revisión de oficio pues exige intervención del Consejo de Estado, con un dictamen que debe ser favorable a la revisión, quiero decir, no solo a la concurrencia de la causa de nulidad, por lo tanto el ente otorgante está vinculado a lo que le digan desde fuera. Es necesario también cumplimentar trámites de audiencia. En el texto escrito me refiero a los problemas de que la audiencia debe articularse con el despojado, pero también con otros eventuales interesados, que puede haberlos. Ahí está la cuestión de la legitimación de las ONGs y de los activistas que están impulsando estos procesos revisores. En el procedimiento también se prevé la cuestión de la indemnizabilidad de estos despojos, en su caso como una posible modulación. Pues bien, se procede a la retirada del título, pero se recompensa de alguna manera con una indemnización que hemos dicho antes que es posible, cuantificada en concepto de daños morales. Bien, el problema es que esta potestad de revisión, que sería la que cubriría las carencias a las que me estoy refiriendo cuando la legislación memorialista dice y hágase conforme al procedimiento establecido, bueno, pues ya sabemos cuál es y es muy exigente, pero sobre todo es un procedimiento
que está sujeto a excepciones y limitaciones, que están expresadas de una manera tan abierta, tan ambigua, que permiten que se acometa y que se culmine, tanto como que se acometa y se estanque y no proceda más allá. Es decir, que se aprecie que la retirada convendría, sería jurídicamente viable, pero el tiempo transcurrido, otras circunstancias, la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes hacen conveniente que el expediente no vaya más allá del acuerdo de iniciación. Bien, esta aplicación de estos límites es bastante problemática, pero no voy a entrar aquí porque he prometido que estaba terminando y de hecho ya lo estoy, no me deja mentir Fernando porque ve que estoy en la página 15 de 16 y no las estoy leyendo, así que les dejo enseguida apuntando unas reflexiones referidas a la retirada póstuma. ¿Qué problemas plantea la retirada póstuma? Vamos a ver, yo como decía antes, pienso que la muerte, jurídicamente hablando, es un poderoso factor extintivo de situaciones y relaciones jurídicas. Por no decir el más poderoso de todos. Llegada la muerte, pues se acaba todo. Cuando menos los derechos personalísimos, es decir, que la muerte pues sigue adelante el patrimonio del finado y se abren los procesos sucesorios. De esto sabe mucho la administración tributaria, es decir, que los derechos personalísimos no se heredan, pero las deudas tributarias sí. Pero lo que nos importa ahora es el honor. Y sin embargo, esta legislación memorialista pasa por encima del artículo 85, del 88, del 150, del 169 y sobre todo del 32 del Código Civil, que dice claramente que la muerte extingue la personalidad jurídica. Esto debería bastar por sí mismo para malograr cualquier intento de intervención sobre un derecho personalísimo como es el derecho al honor, pero la experiencia demuestra que no es así. La retirada de honores, el abatimiento de estatuas, el desacoplamiento de blasones, la resignificación de monumentos están a la orden del día. Bien, y se dice en la Ley de Memoria Democrática, en el artículo 42.4, que esto también procede cuando el condecorado ya hubiera fallecido. Bien, estas acciones son expresivas de una torpeza, de una concepción adanista de la vida, no digamos ya del derecho, y convierten en el fenómeno de la retirada, que tendría que ser pues, una operación técnica con las garantías que he reclamado aquí, pero al fin y al cabo una operación legítima y técnica, pues la convierten en un fenómeno absolutamente sectario y vengativo, totalmente siniestro. Y quiero ilustrarlo, como decía, con esta pequeña galería gráfica que quiere, sobre todo, alentar una serie de reflexiones. Vamos a ver. Este tipo de honor, de distinción, como es la denominación de una calle, puede ser objeto de una resignificación popular, arbitraria, desordenada, como es este ultraje, o puede ser simplemente, y aplicando las debidas garantías, retirada. Pero cabe una tercera alternativa, que es la resignificación. Quizás esta imagen no es la más expresiva, porque simplemente se cambia un nombre de una calle por otro. A lo mejor una explicación de quién fue el capitán Oroquieta y por qué en un momento dado pasó, digamos, a ocupar menos interés en el callejero municipal, pues habría sido una solución alternativa menos lesiva de la memoria del capitán Oroquieta. Aquí tenemos una imagen de la investidura del general Franco como doctor honoris causa, alguien que no cursó estudios universitarios en la Universidad Complutense. Por lo tanto, la institución académica, tantos años después, le retiraba un título que parece que no era merecido. Otras personas, estas ya vivas, están padeciendo procesos parecidos. Tenemos las investiduras por universidades Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, Salamanca, Complutense.
no sé si lo distinguen, es como digo, todavía molt honorable, porque no ha sido despojado de este honor blando, que sería un tratamiento, porque justamente en la normativa protocolaria, el decreto 189/81 de la Generalitat, no está prevista la posibilidad de despojar del título a los expresidentes de la Generalitat. Y volviendo con Franco, yo quería traer esta imagen, que es la del abatimiento de una estatua erigida en el baluarte de Melilla, no en honor del general Franco, no en honor del dictador. Yo soy partidario de los matices. Como he dicho antes, he criticado la opción maniquea de la legislación memorialista. Todo es blanco, todo es negro, aquello era bueno y ahora es malo. Yo creo que los matices son interesantes. Aquí no es el general, sino el comandante Franco, héroe de una contienda militar en Melilla, año 1921, que fue honrado y que, sin embargo, pues es luego despojado de esta distinción. La verdad es que ha sido la primera de muchas, bueno, no la primera, pero sí se inserta en una larga serie, de difícil explicación, porque esto, si no lo saben, es el patio de armas de la Academia General Militar de Zaragoza, de cuya primera sede en Zaragoza. La academia es de fundación más antigua, pero en el año 28 se trasladó a Zaragoza. El primer director fue justamente el general Franco, y creo que bajo ese título fue bajo el cual se le erigió la estatua, que luego fue retirada. Pero, como digo, ha habido otras. Esta es la que llamo yo la estatua ecuestre Nullius, retirada de Nuevos Ministerios con nocturnidad, que fue objeto de un largo litigio culminado con una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que declaró simplemente la inadmisibilidad del recurso, por lo tanto echó tierra por encima. Lo interesante de todo esto es que nadie reclamaba esta estatua porque no figuraba en ningún archivo a nombre de nadie. Históricamente se sabe que la encargó la Universidad Complutense, la cedió al ayuntamiento, el ayuntamiento mandó erigirla en Nuevos Ministerios. Las retiradas de estatuas del dictador no es un fenómeno derivado de la Ley de Memoria Histórica, porque aquí, como ven, en 1983, en la plaza del Ayuntamiento, ya se abordó con ciertas incidencias, se les partió a mitad, lo cual demuestra que la Ley de Memoria Histórica o la legislación memorialista no ha de ser necesariamente la causa para retirar un honor. Puede hacerse mediante otros procedimientos, propiamente la resignificación. Y bueno, por hablar de la retirada póstuma, de todos es conocido el proverbio español de amor o muerto gran lanzada, que es una ironía, ¿verdad?, que de manera muy mordaz pero muy expresiva ironiza, valga la redundancia, sobre la cobardía, diciendo que efectivamente pues matar al muerto, como hace John Wayne en la película Centauros del Desierto, que le dispara en los ojos al indio comanche para que tenga que ser ciego en el más allá, es un acto de venganza, es un acto absolutamente perverso, ¿no?, que es muy expresivo del sentido que cabe atribuir a esta retirada póstuma. Otras maneras todavía más, digamos, contundentes de proceder a la retirada de distinciones, pues saben del asunto Dreyfus, la ceremonia de degradación donde se le arrancan las insignias, se le parte el sable, aunque luego cumple decir que el general Dreyfus fue ulteriormente condenado, luego rehabilitado, incluso concluyó su carrera militar con el grado de coronel. Pues bien, con estas reflexiones les agradezco, les dejo esta imagen porque, como ven, en ella no luzco las distinciones propias del académico, pero era una pequeña broma para distendir el ambiente, y quedo a su disposición para cualquier duda que me quieran plantear. Muchas gracias por la paciencia. Pues la verdad es que, en primer lugar, antes que felicitarte a ti, nos vamos a felicitar a los responsables de la sección de Derecho Premial por el acierto en haberte invitado aquí esta tarde, porque ha sido una conferencia magnífica
sobre un tema de palpitable actualidad que además abordas un asunto muy grave y una de las grandes carencias de la ley, que es precisamente el no haber articulado los medios procedimentales y las garantías para llevar a efecto la retirada de honores con arreglo a unos estándares propios de un Estado de Derecho. Yo simplemente quiero recordar que a las 24 horas de entrar en vigor la ley, la vicepresidenta del Gobierno, entre sollozos, anunció que si había ya procedido a retirar la medalla del trabajo al general Franco y a otras 10 personas. Naturalmente, es imposible que en 24 horas se instruyera el expediente oportuno al que has hecho alusión, que requiere todo proceso de revisión de oficio por parte de la Administración. Y quizá esta torpeza procedimental o este afán de dar pronto noticia de una decisión que no se ajusta a derecho pueda ser una munición de primera magnitud para unos posibles letrados o abogados que quieran impugnar sin entrar en el fondo, simplemente demostrando cómo esa retirada de honores se ha producido sin las más elementales garantías contempladas en nuestra normativa vigente. Bueno, yo no sé si hay alguno de los presentes que quiere hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Un comentario nada más, pero sorprende sobre todo en la retirada de los títulos nobiliarios que muchos de ellos habían sido la retirada de los títulos nobiliarios que muchos de ellos no habían sido concedidos por Franco, sino ya en el periodo democrático habían sido concedidos por el rey e incluso la administración a los anteriores había dado la sucesión en repetidas generaciones, con lo cual incluso iría contra sus propios actos. Bueno, son cosas que para los que no sabemos mucho de esto, sin embargo, nos llama la atención. Y además parece que un honor lo tendrá que retirar quien lo concedió. Y los títulos nobiliarios no los concede las Cortes, el Congreso ni el Senado, ¿no? Pero en fin. Pues nada más para adherirme a la inquietud de Manuel, porque es así, lo pienso igual. Me parece más convincente esta lectura del asunto que la de que la ley lo puede todo. En realidad, es cierto, guste o no, que el caudillo pues era regente en el momento, puede que solo en ese momento en el que otorgaba esos títulos. Y a título de regente los otorgó, por lo tanto, esa es una objeción que cabe formular. La otra, la de que el rey Juan Carlos, en plenitud de facultades, al menos 2 de los títulos de los 33 suprimidos, fuera la fons honorum, pues creo que tampoco eso es insoslayable, ¿no? Pero, en fin, cosas de los tiempos que estamos viviendo. Está ahí al final. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero, voy a tratar de hacer una pregunta que a lo mejor se ha sido contestada antes, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Me refiero en relación a la retirada de distinciones de los títulos nobiliarios por parte de la actual memoria histórica de los títulos nobiliarios que concedió Franco. ¿Eso también afecta, incluye las condecoraciones, por ejemplo, que no lo sé, que a lo mejor recoge la ley, de las condecoraciones que daba el SEU, el Sindicato Español Universitario? Porque sí que recuerdo, como trabajo en un tema de proyectos de catedráticos universitarios de Derecho, hubo muchos catedráticos, entre ellos tu padre, que recuerdo que con ocasión de la concesión del Premio Nacional de Fin de Carrera se concedía se llamaba el Víctor de bronce o de plata, según pues la concesión por parte de la Premio Nacional. Esto también afecta porque digo yo que habrá todavía a lo mejor personas que ganaron y obtuvieron el Premio Nacional de Carrera y tenían aparejada además esta distinción. Es pura curiosidad y cotilleo incluso. Sí, pues muchas gracias. No, creo que no te voy a solucionar la duda, pero me voy a adherir a ella. Y sobre la marcha lo que se me ocurre pensar es que efectivamente el SEU
se incardinaba en la Central Nacional Sindical, que en aquellos momentos pues era, como si dijéramos, un organismo integrado de alguna manera en la administración pública. Entonces aplicaría la Ley de Memoria Histórica hasta cierto punto, que no prevé de oficio y de manera absoluta la retirada de todas las condecoraciones, sino en algunas circunstancias solo las que tengan que ver con la exaltación de... Bueno, el texto está por ahí de la ley, no me voy a perder ahora en buscarlo porque no lo encontraré, a riesgo de hacer un poco el ridículo, pero en principio sí, pero leyendo la ley de manera estricta puede que no, y en todo caso que no se enteren en Moncloa, porque si no la polvareda que va a ser levantada será enorme. Así que podríamos decir que no del todo. Mejor no dar ideas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Reitero nuestra felicitación por esta magnífica intervención que has tenido y esperamos adelante el poder en su momento leer en el texto pues el trabajo completo. Muchísimas gracias.